Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este momento tan especial donde nos reunimos como familia en la fe para escuchar la palabra de nuestro Dios y para cantar juntos también, por supuesto. Y claro, orar a nuestro Dios. Tenemos tantas razones, tantos motivos para estar juntos en casa como familia, porque somos iglesia allí en nuestro hogar, y pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad? Además de expresarle toda nuestra gratitud y nuestra adoración a Él, también estamos intercediendo y estamos pidiendo a Dios por muchísimos motivos. Por ejemplo, estos son días donde hemos estado orando mucho por Argentina nuevamente, y dentro de esos motivos de oración hemos orado por toda la preocupación que hay referente a esta pandemia, los contagios, las familias que necesitan consuelo porque han perdido seres queridos. Hemos estado orando por la crisis económica de nuestro país. Estuvimos orando por más empleo, estuvimos pidiendo a Dios creatividad también para que nuevas ideas puedan surgir y podamos entonces desarrollarlas como fuentes de laboral y como emprendimientos que además pueden bendecir la vida de muchas otras personas. Bueno, así que hay muchas razones por las cuales orar, además de un montón de motivos personales. Estamos tan agradecidos porque Dios a lo largo de toda esta semana nos ha bendecido y ha estado obrando en nuestras familias y ha estado trayendo paz y alegría a nuestros corazones. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este momento, este tiempo. Quiero leerles un salmo precioso en las Sagradas Escrituras, muy conocido por todos los cristianos, incluso algunas personas que no practican la fe cristiana han escuchado seguramente alguna vez este salmo, y en base a este salmo vamos a meditar en la palabra de Dios también en estos momentos. Bueno, primero vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos permite nuevamente estar juntos. Señor, congregados en el seno de nuestra casa, de nuestro hogar, junto a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. Tal vez están allí nuestros padres o algún tío, Señor. Alguna visita que ha venido, Señor, para compartir esta celebración junto a nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por esa oportunidad preciosa que nos das. Ahora, Señor, yo quiero rogarte que bendigas este tiempo donde vamos a estar invocando tu nombre, donde vamos a cantarte, donde queremos también escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, rogamos que bendigas, Señor, a las personas que por primera vez escuchan, Señor, este mensaje o este video. Señor, que vos puedas trabajar en sus corazones y que puedas en este día traer palabra a la vida de todos nosotros. Muchas gracias, Señor. Ponemos en tus manos una vez más nuestra nación. Te pedimos que la bendigas, que traigas libertad espiritual sobre ella, que traigas sanidad, Señor, que traigas conocimiento de ti. Y Padre, oramos por la crisis que vivimos, Señor, en enfermedades, Señor, la crisis que vivimos económica. Rogamos que puedas sostener, Señor, a nuestro país en este tiempo y puedas darnos la salida a todos. Guarda de tus hijos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a cantarle a Dios, pero primero quiero leerles este salmo, que es el Salmo 23, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Qué preciosa es la lectura de la palabra de Dios, de este salmo, que seguramente ha bendecido tu corazón y tu alma en muchos momentos. Bueno, hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar
justamente en esta palabra. Vamos a cantarle a Dios, vamos a hacerlo con alegría, vamos a adorarlo a Él. Hagámoslo. Sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, qué lindas las dos canciones que pudimos cantarle a nuestro Dios junto a nuestra familia y darle a Él toda la alabanza y toda la adoración.
Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo en base a ese salmo que leímos, que es el Salmo 23. Es un salmo muy especial, decía hoy, que ha sido muy significativo seguramente para la vida y para el alma de muchísimos de nosotros, además en momentos muy particulares seguramente de nuestras vidas. Y es que es un salmo que habla acerca de la figura de Dios como un pastor, la figura de Jesús incluso como el pastor, porque después vamos a mirar cómo en el Nuevo Testamento Jesús es el que se propone como nuestro pastor, ¿verdad? Tomando esa misma imagen. Ahora, esta imagen o este salmo es escrito por David y él toma esa imagen escribiendo este salmo maravilloso porque él conocía el oficio de pastor, él se dedicaba a eso, él cuidaba las ovejas de su padre, por lo tanto dedicaba muchas horas a estar junto a los rebaños en el campo, a veces días y noches completos cuidando y pastoreando los rebaños de su papá. Por lo tanto, cuando vemos la historia de David, vemos también grandes aprendizajes que él hizo justamente del pastoreo y del estar cuidando los rebaños. Fue un hombre muy valiente, nos describe la Biblia David, porque además de expresar esa valentía, tengamos en cuenta que era muy jovencito cuando él se dedicaba a esa tarea. Así que inspirado en la labor, en el trabajo que él desarrollaba, en el oficio de pastor, es que él escribe este salmo precioso para Dios. Yo no sé si David imaginaba o sencillamente era usado por el Espíritu Santo al tener su corazón rendido a Dios, un corazón que buscaba a Dios constantemente, que este salmo iba a llegar a ser tan famoso y que además este salmo iba a ser profético, iba a ser un salmo además que iba a manifestar para el pueblo de Dios justamente el corazón pastoral de nuestro Dios y que para siempre el pueblo de Dios iba a ser reconocimiento de Dios y reconocimiento de Jesús como el gran pastor, como un pastor que cuida de su rebaño. Su rebaño es su pueblo. En el Antiguo Testamento lo era Israel, pero ahora bajo el nuevo pacto todos tienen la oportunidad, tanto judíos como gentiles o no judíos, todos tienen la oportunidad de volverse el pueblo de Dios a través de la iglesia, ¿no? Siendo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para estar dentro de la iglesia o ser parte de la iglesia de Cristo en el mundo? Y que no se divide por naciones, no se divide por etnias ni por razas, sino que es un solo reino. Lo que hay que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que entregarle el corazón a Jesucristo para caminar con Él la vida y hay que confesar con la boca que Él es el Señor y Él es el Salvador. Por supuesto, creer con todo tu corazón que Él murió por vos en una cruz y que nuestro Padre Celestial lo resucitó al tercer día con poder. Por lo tanto, Él ahora es nuestro gran pastor. Así que David compara su trabajo con la forma como Dios obra en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, y cómo Dios cuida justamente de sus ovejas, cuida de sus rebaños. Entonces, figurativamente lo que él está diciendo es que Jesús es el pastor o Dios es el pastor y que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, somos el rebaño, somos las ovejas del Señor. Este salmo es un salmo que nos brinda una dimensión tremenda y maravillosa del cuidado y de la protección de nuestro Dios sobre nuestras vidas como pastor. Él es un pastor que cuida de nosotros, cuida de sus ovejas. Y podemos encontrar incluso en este salmo bendiciones que trae ese cuidado y ese rol tan maravilloso que tiene nuestro Señor como el pastor. Y sobre esas bendiciones es que queremos pensar. Hoy quiero que podamos reflexionar sobre este tema, bendecidos por ser de Cristo. Bendecidos por ser de Cristo. De eso vamos a hablar tomando como fundamento este salmo precioso que es el Salmo 23.
Vamos a leer Juan capítulo 10. Allí en el Evangelio, el cuarto Evangelio que encontramos dentro del Nuevo Testamento, en el capítulo 10, tenemos ahí este relato de Jesús, versículo 27 al 29. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Dice, y yo las conozco, y ellas me siguen. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¡Qué palabra maravillosa! Tenemos que tenerla señalada en nuestra Biblia, presente en todo tiempo, pero hoy atravesando una crisis tan importante como la que estamos atravesando en el mundo y en nuestro país, de manera tal vez personal, porque nos está tocando muy fuerte a nosotros, tener en cuenta estas palabras de Jesús es fundamental. Son palabras maravillosas de nuestro Señor. Es allí en estas palabras preciosas que el Señor está declarando algunas verdades que son tremendas. Él dice que sus ovejas, que somos los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos los que hemos creído en Él, dice, escuchan mi voz, y dice, y yo las conozco. ¿Quién las conoce? Jesús conoce a cada una de sus ovejas. Y dice que esas ovejas, que somos nosotros, lo seguimos a Él. Y miren lo que ha hecho Jesús por nosotros. Dice que Él nos ha dado vida eterna. Y dice, nunca perecerán mis ovejas. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. O sea que Jesús ha recibido del Padre esto que es maravilloso. Y somos nosotros. Nuestras vidas han pasado a ser de Cristo como ovejas y Él es nuestro pastor. Le pertenecemos al Señor y dice que el Padre Celestial es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. O sea, nadie puede quitarte a vos de la mano de nuestro Padre Celestial. Bueno, podemos llegar a salirnos nosotros de la mano de nuestro Padre por iniciativa propia, por decisión propia, y Dios no puede hacer nada contra eso, porque Dios no va a ir contra nuestro libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones libremente que tenemos nosotros hacia Él y en nuestra relación con Él. Así que nosotros no podemos llegar a salir de la mano de Dios, pero nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Ahora, Dios, como un Padre amoroso, siempre está esperándonos si es que nos hemos salido de sus manos. Y tal vez hoy sea la gran oportunidad, el gran momento, este tiempo, para que vuelvas a las manos de tu Padre Celestial, para que regreses otra vez a casa, para que estés seguro nuevamente y bajo la cobertura del pastor que cuida de nosotros, que es Jesucristo, nuestro Señor, un pastor maravilloso, un pastor perfecto. El Salmo 23 nos presenta esta imagen y este cuadro fantástico que nos permite ver incluso las bendiciones que tenemos por ser de Cristo. Así que es importante que reflexiones. Si estás en el Señor, que hoy esta palabra pueda llegar a tu corazón y puedas darle mucho más valor todavía a lo que Cristo hace por vos, a lo que Dios está haciendo por vos y por mí y hace por su iglesia. Y si te has alejado del Señor, te has salido de las manos del Señor, como oveja te has descarriado del rebaño, el Señor hoy quiere que vuelvas otra vez. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando. Él quiere que vos puedas regresar otra vez al lugar de la bendición, al lugar donde podés estar bajo su cobertura en bendición. Así que estamos bendecidos por ser de nuestro Señor, por ser de Cristo, y somos de Cristo, porque el texto bíblico nos está mostrando que el Padre Celestial nos ha dado a nosotros a Cristo. O sea, nosotros fuimos entregados a Cristo Jesús y ahora le pertenecemos a nuestro Señor. Y Él cuida de nosotros como pastor. Es la imagen justamente de David y de su papá. O sea que su padre tenía rebaños. ¿Y quién cuidaba esos rebaños en el campo? David, el hijo menor, cuidaba
de esos rebaños. David era el que protegía las ovejas, y de hecho hay historias, hay narraciones dentro de la Biblia donde se nos cuenta que cuando un oso o un león intentaba atacar el rebaño, David salía adelante a enfrentar a esas bestias para poder proteger al rebaño. Es la imagen maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre nos ha puesto en las manos del mejor pastor, y Él cuida de nosotros, y Él nos ha bendecido, y Él quiere que estemos, que sigamos bajo bendición. Así que en base a este salmo, yo quiero que podamos reflexionar y podamos observar lo bendecidos que somos al ser parte de Cristo y al estar bajo su cuidado. Vamos a pensar en algunas de esas bendiciones. Vamos a pensar en la primera. Somos bendecidos, con nada nos faltará. El versículo 1 dice que somos bendecidos, con nada nos faltará. Esa es la bendición. La bendición aquí en el primer versículo es nada nos faltará. Significa que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cómo las va a suplir? Por medio de todas sus riquezas. El Señor es rico en bendiciones. Él ha heredado todas las bendiciones, le pertenecen a Él. Y con esas bendiciones y todas esas riquezas que tiene el Señor, Él bendice nuestras vidas como ovejas de Él y hace que nada nos falte. Filipenses 4:19 dice lo siguiente respecto de eso, o para afirmar esta palabra. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Pablo está hablando. Pablo le está hablando a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipos, a los cristianos que estaban allí, les está diciendo, y este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea que acá queda muy claro de que hay gloriosas riquezas que nos han sido dadas no porque lo merecíamos, no porque hay formas de ganarlas, no tenemos manera de ganar todas esas riquezas, sino que las hemos recibido como parte de la gracia maravillosa de nuestro Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, como dice Juan en el capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, nuestras necesidades son suplidas. Primer bendición que menciona este salmo: nada nos faltará. Deja que esta palabra entre en tu corazón. Incluso esta palabra destruya en estos momentos pensamientos, argumentos, sentimientos que puedan haber en vos en este momento de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis económica sobre nuestra nación, pero también sobre el mundo, incluso tal vez crisis en la familia, crisis personales que puedas estar viviendo de vida. No sé lo que podés estar en estos momentos atravesando. Sé de algunas cosas porque estamos en el mismo mundo y en el mismo país y estamos viviendo las mismas situaciones, pero tal vez hayan otras crisis por las que estás atravesando. El Señor dice que si sos de Él, que si le perteneces a Él, si estás bajo el cuidado de Él como pastor, nada te faltará. Y eso quiere decir nada. Y eso quiere decir que Dios se va a ocupar de que tengas todo lo que necesitas cada día para seguir adelante con tu vida, pero además para seguir con tu vida bendecido, bendecida, no con una vida que va arrastrándose por este mundo dando lástima, no, sino una vida bendecida. Tal vez con justeza en algunos momentos, ¿verdad? Y quiero decir, con el dinero que no es suficiente, con los bienes tal vez que no son suficientes, o los recursos justos. Pero voy a decirte algo: si Dios permite que pasemos por esa etapa y ese tiempo, alegrate y gozate de que nada te falte. Porque hay mucha gente, hay muchas personas que están fuera de la cobertura del Señor y no tienen ni siquiera lo elemental y lo necesario para la vida. Ahora, el Señor es el que nos está garantizando. Él es nuestro pastor
y nada nos faltará. Nada nos faltará. Vas a tener las cosas esenciales para la vida, pero principalmente, no solo las materiales, no solo el alimento o tal vez la ropa que te has de poner cada día, sino que además vas a tener lo que necesitas en tu interior como riqueza. Vas a tener paz para cada día. Vas a contar con la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Dios, que es creativo, va a ayudarte a que desarrolles la creatividad también, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces en estos tiempos de crisis puedas salir adelante. Dios te va a ayudar, Dios va a acompañarte, Dios te va a apoyar, Dios va a darte la fortaleza que necesitas frente a toda circunstancia, porque nada nos faltará es amplio para todas nuestras necesidades, sean estas físicas, espirituales, mentales, emocionales. Todo el Señor lo suplirá, si lo crees. Si estás bajo la cobertura del Señor y te has puesto bajo su pastoreo y sos su oveja, Él es el que lo está garantizando. No soy yo, es el Señor quien lo está garantizando en su palabra. Vamos a mirar la bendición número 2 que menciona este salmo. Dice allí, somos bendecidos con, nos dará descanso. Bendecidos con, nos dará descanso. Qué maravilloso es eso. Dios nos ha bendecido con descanso. Dice ahí, Él nos dará descanso en el versículo 2. Si andamos sin el Señor, si andamos por la vida sin su cobertura, andaremos entonces cargados y trabajados. Andaremos entonces cansados de luchar con nuestras propias fuerzas. Llegará el momento en el que nos vamos a agotar. De hecho, mucha gente, aún estando en Cristo, quiere llevar sus propias cargas. Quiere luchar todavía en sus propias fuerzas para superar diferentes realidades. Quiere enfrentar la tentación solo. Quiere tal vez enfrentar una crisis solo con su propia inteligencia o capacidad. Frente a obstáculos y pruebas que nos trae la vida, quieren enfrentar eso a solas. Tal vez lo hacen automáticamente, sin pensarlo, pero las consecuencias finalmente son carga, son cansancio, son agotamiento, sentirnos trabajados. Si no andamos en Cristo, si no andamos bajo la cobertura pastoral del Señor, cargaremos el peso también de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. Qué maravilloso es cuando nos equivocamos y podemos correr en la dirección apropiada. ¿Y cuál es la dirección apropiada? Correr al pastor. Cuando nos hemos equivocado, en lugar de ir en el sentido contrario al pastor, en lugar de escondernos del pastor, en lugar de huir de su presencia, todo lo contrario, hemos entendido su gracia, hemos entendido su misericordia y corremos en su sentido, vamos hacia Él. No es que Jesús tiene que andar buscándonos mucho como pastor, somos ovejas dóciles que cuando nos equivocamos, incluso cuando erramos durante el día o nos descarriamos en algún momento, no nos resistimos, no nos vamos tan lejos. Inmediatamente regresamos a nuestro pastor amado, que está dispuesto a recibirnos, está dispuesto a perdonarnos. Claro, regresamos, ¿verdad?, con un corazón quebrantado, reconociendo que nos hemos equivocado, admitiendo nuestro error como la imagen del hijo pródigo, pidiendo perdón por nuestras faltas de todo corazón y además con un corazón que está manifestando el deseo de cambiar y de no volver a alejarse y de no volver a caer otra vez en ese mismo error. Encontramos gracia y encontramos misericordia en nuestro pastor. Qué tremendo es que hayan ovejas del rebaño del Señor, que en lugar de correr hacia Él, salgan en el sentido contrario y se pierdan por ahí. Y es más, incluso lleguen a creerse las mentiras del diablo, de que Jesús ya no los recibe más en el rebaño, que Jesús ya los desprecia
que ya no tienen más oportunidad. Déjame decirte algo, todavía tenés oportunidad de volver al pastor. Él quiere darle el descanso que necesita tu alma, de tus trabajos, de tus cargas, de tus dificultades, de los desafíos que trae esta vida. Él no quiere que luches solo, Él no quiere que emprendas solo, Él quiere que vayas con Él. Él además quiere que cuando te equivoques, cuando puedas reconocer tus debilidades, las confieses a Él y te prepares cada día en la fortaleza en el Señor para tener la victoria. El Señor quiere darte el descanso a tu alma. Qué maravilloso es para nuestro corazón y nuestra alma cuando recibimos la sanidad de Dios. Cuando Dios trae liberación sobre nuestras vidas, nos sentimos libres. Nos han sacado muchos kilos de encima. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, nos sentimos aliviados, nos sentimos renovados, nos sentimos otra vez con deseos de salir adelante y de volver a intentarlo, porque el Señor trae descanso a nuestra alma. Él es el único que puede darle descanso a tu alma. Deja de buscar en tantos falsos dioses, deja de buscar en lugares inconvenientes, deja de buscar ese descanso en diferentes recursos. ¿Sabes dónde está el descanso? El descanso está en Jesús. Ni siquiera el descanso para tu alma está en 15 días de vacaciones o en un mes de vacaciones si tenés la posibilidad. No está ahí el descanso. El descanso está en Jesús. Él puede darle descanso a tu alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando le entregaste tu vida a Jesucristo, pasaste a ser la oveja de Él. Porque el Padre te entregó a Jesús y lo puso a Él como el pastor de tu vida. Él está cuidando tu vida y Él es el que te conduce, dice el salmista, a lugares de descanso. Él es el que te da descanso. ¡Qué maravilloso! Deja de cargar con el peso de tus pecados. Deja de cargar con el peso de tus malas decisiones. Deja de cargar con tus heridas. Deja de cargar con tu falta de perdón. Deja de cargar con el odio, con el rencor, el resentimiento. Deja de cargar con hábitos destructivos. Deja de cargar con costumbres que están destruyendo tu vida. Y encontrá en Jesús el descanso. Anda al pastor. Anda al pastor. Él puede darle el descanso que está necesitando tu alma. Ese descanso trae sanidad, trae libertad, trae perdón, trae restauración sobre tu vida. Jesús nos llamó a ser parte de su rebaño, para darnos descanso por medio de su amor. No lo olvides. Y también por medio de su poder, porque todo el poder le ha sido dado también a Jesús. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Lo dijo el Padre. Por lo tanto, déjate cuidar por Jesús. Deja que Él sea tu pastor. No seas como la oveja número 100. Esa historia que Jesús contó, ¿verdad? En algún momento incluso meditamos sobre eso. Esa ovejita que decidió salirse y hacer de las suyas. Y creer que fuera del cuidado del pastor iba a estar mejor. No. Hay lobos listos para devorarte si salís de la cobertura del pastor. No dejes que tus pies se vayan de la presencia del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Allí Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Acá está. Palabra de nuestro Señor que afirma todo lo que hemos dicho en base a esta bendición. Bendecidos con, les daré descanso. Número 3. El Salmo 23 nos dice que somos bendecidos con. Ya no vagamos perdidos por la vida y sin rumbo. Ya no andamos por la vida perdidos y sin rumbo. El versículo 2 y el versículo 3, o sea que hemos sido bendecidos también, porque ahora tenemos dirección, tenemos a alguien que nos está conduciendo, tenemos a alguien que nos lleva a los mejores pastos, al mejor alimento, alguien que nos protege, alguien que sabe cuál es el mejor camino, la mejor ruta, y Él se llama Jesús. Él es el gran pastor de nuestras vidas, así que hemos sido
bendecidos al dejar de vagar con ideas, pensamientos, ideologías, enseñanzas, formas que nos han dejado tan vacíos, tan vacíos. Pero le damos gracias a Dios porque conocimos a Jesús y porque el Padre nos ha puesto en sus manos bajo su cobertura. Él es nuestro pastor y nos cuida. Antes estábamos perdidos. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Éramos como ovejas descarriadas, dice Isaías, perdidas y sin esperanza. Así éramos nosotros, lejos de Jesús. Pero Cristo nos puso en su rebaño. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Qué palabra tremenda y preciosa. Es una palabra que hoy llena mi corazón, le da aliento, espero que al tuyo también, traiga vida sobre vos. Que en estos momentos traiga esperanza, esta palabra preciosa. Pedro cita en parte a Isaías, ¿verdad? Él cita en parte a este profeta maravilloso del Antiguo Testamento, pero le anexa algo que es maravilloso. Dice, antes ustedes eran como ovejas que andaban descarriadas. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Pero ahora ustedes han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Yo tengo subrayada esa frase, al guardián de mi alma. Y ahí en el margen de mi Biblia escribí, Jesús, vos sos el pastor de mi vida y sos el guardián de mi alma. Qué maravilloso. Somos bendecidos con la presencia de Jesús, que cuida de nosotros y que nos conduce por caminos correctos. Jamás Jesús te va a llevar por un camino, te va a conducir por un camino que dañe tu alma. De hecho, esa puede ser una señal para vos, de advertencia, cuando algo está lastimando tu alma, cuando algo te está dejando insatisfecho, cuando algo no te está haciendo bien. Presta atención, porque es muy posible que no sea Jesús el que te esté conduciendo. Es muy posible que no estés bajo la cobertura del pastor, bajo la mirada del pastor, guiado por el pastor en ese camino. Y tal vez, sin querer, o tal vez descuidadamente, tomaste otro camino mientras el rebaño fue por otro con el pastor. Y te convertiste en la ovejita número 100. Tené cuidado con eso. Volvé a Jesús, el guardián de tu alma. Él es el que cuida tu alma. Tu alma está en manos seguras. Por eso es que Pablo incluso declaró, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque incluso la muerte perdió poder sobre nuestras vidas. Ya no tiene autoridad. Bueno, tal vez nos toque vivir la experiencia de morir en este cuerpo, morir físicamente, pero nuestra alma está segura bajo las manos de quien cuida de nosotros, el guardián de nuestra alma. ¿Sabes cómo se llama el guardián de tu alma? Se llama Jesús. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es Dios Todopoderoso que está con nosotros y protege nuestras vidas. Qué importante es que Jesús esté con nosotros. Déjame decirte que Él jamás nos abandonará, jamás te va a abandonar el Señor. En esos momentos difíciles de la vida o en esos momentos difíciles del camino que se vuelven una travesía porque vienen y van a venir o van a venir sobre nosotros, Jesús usará su vara para defendernos del enemigo. Bueno, David tenía una honda también, ¿no?, con la que defendía, pero los pastores usaban un cayado. Pero David era muy bueno con la honda, o le llamamos acá la gomera, ¿verdad? De hecho, él derrota a Goliat porque tenía una experiencia muy importante también con la honda. Obviamente lo hace en el poder y en la autoridad del guardián de su alma, ¿no?, del pastor de su vida. Pero qué maravilloso es la imagen de nuestro pastor con el cayado en la mano. Un elemento que sirve para protegernos de las fieras que quieran atacarnos, del enemigo. Ese cayado es útil para darnos aliento, pero también para protegernos y para defendernos, y además
para traernos nuevamente al rebaño. Nos vuelve a traer otra vez al rebaño. Sí, Él nos traerá de regreso. Es más, si el corazón intentara apartarse o enfriarse, como meditamos el domingo pasado, déjate traer por el Señor. No te resistas. Deja que el Señor te cuide, que el Señor le dé rumbo a tu vida, que tu vida pueda estar siempre bajo la protección del Señor. Pensemos ahora en la cuarta y última bendición preciosa de este salmo. Hay otras, pero hoy quiero pensar con ustedes en estas 4 bendiciones y que la palabra de Dios aliente sus corazones, les dé ánimo y los fortalezca. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 4. Bendecidos con su cobertura y su protección. Somos bendecidos con su cobertura y su protección, como lo declara el Salmo en el versículo 4. Posiblemente haya que cruzar a través del valle de sombra o de muerte. Pero qué interesante es que simplemente es sombra. Me encanta lo que está viendo David y lo que describe David. Es simplemente una sombra. Nada más, para nosotros es eso. Pero aún así, esa sombra muchas veces genera temor, genera incertidumbre en el corazón de las personas. Las dificultades, las enfermedades, las crisis económicas, los problemas que hay, incluso el temor a la muerte. Son sombras que muchas veces pueden aparecer, pero mirá lo que dice allí el Salmo. Dice que el Señor estará con nosotros en medio de ese valle de sombra y de muerte. Entonces podremos estar confiados. Podremos estar confiados porque el pastor no nos deja ir solos. En este camino y en este recorrido de la vida tendremos que atravesar por valles que no son tan agradables. Lugares donde pueden haber lobos, lugares donde la muerte puede estar acechando nuestras vidas, lugares donde podemos correr peligros, pero Jesús estará presente ahí. Ahora, imagina tener que atravesar esos valles lejos de Jesús. Perdido, perdida. Qué difícil es eso. Somos bendecidos con la cobertura del Señor, somos bendecidos con la protección del Señor, una cobertura que aún en momentos difíciles de la vida y del camino, el Señor tiene en su mano su cayado para defendernos del enemigo, para traernos en medio de la oscuridad, si nos llegamos a perder, si nos llegamos a alejar un poco, el Señor está dispuesto a buscarnos. El Señor quiere traernos. Él siempre sale a buscarnos y quiere traernos otra vez al camino, otra vez andar con Él. No te salgas de los valles, no huyas de los valles, porque a veces tratar de huir del valle es como intentar enfrentar una crisis, un problema y fallar en la fe, olvidarte de que no estás solo y que Jesús está con vos como pastor y Él está cuidando de tu vida y de la mía. No te salgas, no huyas de los valles cuando te tocan vivirlo. Más bien, poné tu mirada en el pastor. Caminá cerca de él, no te alejes del gran pastor. Atravesá esos tiempos de esta manera. Y si por alguna razón tu corazón se enfría o tiende a enfriarse o atravesás alguna dificultad que hace que entres en una crisis de duda, porque vienen esos momentos también, déjate traer. Deja que el Señor traiga inmediatamente su corazón y lo encienda. Traiga tu corazón y lo encienda nuevamente. No te resistas al Señor. Hay un texto en la Biblia que a mí me ha impactado. Se encuentra en Zacarías capítulo 11, versículo 7. Voy a leerlo en la versión antigua 1960, en la Reina Valera. Ahí dice este versículo lo siguiente: apacenté pues las ovejas de la matanza. Fíjate que está hablando Zacarías, Dios le está permitiendo a él cumplir este rol de pastor, y dice: apacenté pues
las ovejas de la matanza, porque además el Señor va a dar una gran enseñanza, un gran aprendizaje a su pueblo, va a hacer que Zacarías pueda ver algo y lo pueda declarar también al pueblo de Dios. Dice, ovejas de la matanza, ¿no? ¿Sabes lo que significa eso? Ovejas que estaban perdidas, ovejas que estaban en el camino de la muerte, ovejas que estaban con su pie en el resbaladero, ahí al borde del precipicio. Dice, apacenté pues esas ovejas, esto es, a los pobres del rebaño, a los que son débiles espiritualmente, a los que son flacos espiritualmente. Dice, y tomé para mí 2 callados. Escuchá lo que dice acá, 2 callados. A uno de los callados puse por nombre Gracia. ¿Escuchaste? Gracia. Y al otro callado, recordá que el callado es la vara que lleva el pastor en su mano para defenderse, para salvar a la oveja, para proteger al rebaño. Dice, y al otro callado lo llamé ataduras y apacenté las ovejas. ¿Sabes? Hay 2 callados. Eso es lo que está revelando Zacarías aquí. Hay 2 callados en las manos del pastor y que pueden ser usados según la condición del rebaño y de las ovejas. Qué importante es aprovechar la gracia, el callado de la gracia. ¿Qué es el callado de la gracia? Es la advertencia de Dios, es el tiempo de la misericordia de Dios. Es cuando estás actuando equivocadamente, cuando estás errado, estás errada, te estás alejando del Señor y podés escuchar aún su voz que te está pidiendo que regreses, que te está llamando a volver al rebaño, a retomar la senda correcta, a ponerte cerca de Él. Qué maravilloso es cuando escuchás esa voz y te dejas atraer por Él con el callado de la gracia. No desprecies ese callado, porque dice finalmente Dios a Zacarías que hay otro callado y es el callado de las ataduras. Ese es el callado del dolor, es el callado de las pruebas, del conflicto, de la dureza y de lo difícil que puede ser la vida y el enemigo cuando nos hemos endurecido a volver al rebaño, a escuchar la voz del pastor a tiempo y regresar. Y entonces decidimos igualmente seguir nuestros pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras ideas. Lo que viene sobre nosotros son puertas que se abren. Y esas puertas que se abren finalmente generan en nosotros ataduras. ¿Es imposible devolver luego al Señor? Claro que no. Tenemos otra vez la imagen del hijo pródigo. Él tuvo que experimentar ese tipo de callado, el callado de las ataduras. Lo perdió todo, lo gastó todo y comenzó a vivir como un hijo perdido, como un hijo que estaba fuera de la cobertura de su Padre Celestial. Y tuvo que pasar experiencias, y tuvo que golpearse, y tuvo que pasar hambre, frío, dolor, desprecio, humillación, hasta que finalmente, dice la Biblia, que entró en sí y regresó otra vez a su Padre. Yo digo, hay una oportunidad antes de eso. Y es el callado de la gracia. Qué palabra preciosa que hoy Dios está trayendo sobre nosotros, amada iglesia, y sobre todos los que escuchen esta palabra. Deja que Dios use con vos el callado de la gracia. No lo desprecies. No vengamos traídos finalmente por el dolor, reconociendo con el corazón roto y destruido, y arrepentidos y golpeándonos el pecho, recriminándonos por qué hice lo que hice, por qué me fui tan lejos del Señor, por qué lo desobedecí, por qué hice esto o aquello y me mantuve tan duro en mi corazón. ¿Sabes? Cuando despreciamos el callado de la gracia, entonces el callado que tiene que ser utilizado para que volvamos a casa es el callado de las ataduras. Lo maravilloso es que finalmente Dios nos trae
Pero yo digo, ¿cuánto perdemos? ¿Cuántas bendiciones en el camino nos perdemos? ¿De cuánto nos perdemos? ¿De cuánto? No hace falta, ¿verdad? No lo necesitamos. Somos una iglesia, somos hijos, somos hijas que operamos bajo la gracia y no la despreciamos, jamás la pisoteamos, la amamos y la valoramos. Y ¿sabés qué siento? Siento que este es un momento donde Dios está llamando a algunos de ustedes que están al borde de tener que ser buscados por el cayado de la atadura. Es el momento que ahí donde estás te dejes tocar por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, antes de que llegue ese tiempo, antes de que llegue ese momento, dejes que el Señor te traiga ahora bajo la gracia y bajo la misericordia. Que hay allí, ahí hay la posibilidad o existe la posibilidad de ser perdonado inmediatamente, sin necesidad de vivir opresiones, ataduras, sin necesidad de quedar con cicatrices en el alma, volver rápido al Señor. Señor, me equivoqué, te pido perdón, lo que hice estuvo mal, Señor, lo que dije estuvo mal, Señor, lo que, Señor, anduve haciendo estuve mal, Señor, yo ahora ya me arrepiento y te pido perdón, Señor, bajo el cayado de la gracia, Señor, vuelvo a ti. No necesito, Señor, el cayado de la atadura. Somos bendecidos, querida iglesia, con cobertura y con protección de parte del Señor. Lo somos. No desaprovechemos eso. No nos salgamos jamás, jamás de al lado de nuestro pastor que nos cuida siempre. Amén. Vamos a orar. Qué bendita es la palabra del Señor. El Salmo habla acerca de que si nosotros nos dejamos pastorear por el Señor y somos sus ovejas, incluso Él delante de nuestros enemigos pondrá mesa, dice allí, preparada, ¿no? Habrá una mesa preparada, lo que quiere decir eso es que nos va a dignificar delante de nuestros enemigos. Y además, otra bendición tremenda es el aceite, la unción del Señor. Y otra bendición tremenda que tiene el Salmo 23 es que vamos a morar para siempre en la casa del Señor por largos días. Son muchas bendiciones. Hoy quería pensar con ustedes en estas cuatro que me parece son muy importantes. Hoy Dios nos ha hablado. Toma decisiones con Jesús. ¿Pudiste escuchar la voz del pastor? Si la escuchaste, vení a Él. Oramos. Señor, gracias por esta palabra preciosa y tremenda. Qué maravilloso. Señor, este es un día donde nuestro corazón se alienta porque volvemos a recordar, o tal vez por primera vez, estamos reconociendo lo que significa, Señor, que seas nuestro pastor y nosotros tus ovejas. Lo que significa, Señor, que vos nos estés pastoreando. Somos bendecidos. Muchas gracias, Señor, por lo que este salmo nos está declarando. Es tu palabra y la tomamos para nosotros, Señor. Señor, ahora en el nombre de Jesús yo quiero orar, Padre, para que el cayado de la gracia, como Ezequiel declaraba, Señor, sea suficiente siempre para nosotros. Y no haga falta sobre nuestras vidas el cayado de las ataduras. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que está requiriendo ese cayado o ya está bajo ese cayado como oveja tuya, yo oro, Señor, para que entre en sí y recurra a ti, Señor, porque tu amor, tu gracia y tu misericordia siguen disponibles. Tal vez va a volver con heridas, con cicatrices, con cosas que habrá experimentado que ya no las va a poder olvidar jamás. Y cada vez que las mire, va a sentir ahí, Señor, una especie de remordimiento por haber hecho lo que hizo, por haberse alejado tanto de ti, Señor. Pero vos vas a sanar esas heridas, aunque queden, Señor, esas experiencias y esos recuerdos. Vas a perdonar. Sí, Señor. A todos los que vienen a ti, Señor, tú los vuelves a pastorear. Muchas gracias, porque creo, Señor,
Este es un momento donde hay familias, hay personas dentro de las familias que están tomando decisiones contigo. Ahora, Espíritu Santo, manifestate y glorificate en sus corazones y atraelos otra vez al rebaño, bajo el cayado de la gracia. Y si es el cayado, Señor, de la atadura, y ellos deciden, y ellas deciden regresar, yo ruego ahora en el nombre de Jesús que se rompan esas ataduras y que los desates reciban el perdón, reciban la misericordia de parte tuya. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Te amamos y te alabamos. Y ahora decimos que sos nuestro pastor. Jesús, sos nuestro pastor. Sos el protector de nuestra alma. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar juntos. Tomémonos un tiempo para orar juntos en familia. Vamos a adorar al Señor. Y si llegás a necesitar en estos días tener una entrevista conmigo para que te ayude, para que te oriente, para que puedas, en el nombre de Jesús, ser desatado, recibir esa gracia y esa misericordia. Si necesitas esa ayuda, estoy disponible. Comunicate a este teléfono, tenemos aquí abajo un nuevo teléfono que tiene la iglesia ahora. Mandanos un mensaje y vamos a contactarnos con vos. Que el Señor te bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a darle toda la gloria y toda la honra al guardián de nuestra alma, al pastor de nuestra vida, Jesús de Nazaret. Amén. Vamos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para